Hola, mi nombre es Nicolás Vecchio, soy cardiólogo electrofisiólogo del grupo Ritmogénesis. Voy a compartir con ustedes la charla de arritmias en el embarazo. Declaro no presentar conflictos de interés. La consulta por arritmias en el embarazo es muy frecuente, pero ¿qué tan frecuente es el diagnóstico? En este estudio del 2008, donde se incluyeron 136.000 embarazadas que consultaron un centro de alta complejidad, 226 presentaron diagnóstico de arritmia, donde podemos ver que el 60% era arritmia sinusal, un 19% extrasístoles y un 14% taquicardia supraventricular. O sea que la inmensa mayoría consultó por arritmias benignas, de buen pronóstico y que no requieren tratamiento. Muy lejos quedaron arritmias más graves como la fibrilación auricular con el 1%, la taquicardia ventricular o menos frecuentemente las bradiarritmias. La evaluación de la embarazada que consulta por síntomas de arritmia es compleja, debido a que los síntomas más frecuentes, como las palpitaciones, la disnea, los mareos o las náuseas, son síntomas inespecíficos que no necesariamente se asocian con arritmia. Por lo tanto, una evaluación de los síntomas, la capacidad funcional o la cardiopatía o historia de arritmia previa son signos de alarma que nos van a orientar hacia el diagnóstico. En este estudio del 2018, el CARPREC-2, como podemos ver, evaluaron predictores de eventos cardiovasculares durante el embarazo, y el primero y uno de los que más puntos suma es el antecedente de cardiopatías o arritmias previas. Por lo tanto, los mayores predictores de arritmia durante el embarazo son el antecedente de cardiopatía o de arritmia previa. La cardiopatía es importante, se presenta en un 2 a 4% de las embarazadas. Como decía, es importante porque aumenta hasta un 50% la prevalencia de arritmias sostenidas como la fibrilación auricular, y también aumenta la incidencia de taquicardia ventricular. Cuando nosotros encontramos una paciente que tiene cardiopatía, sabemos que va a tener aumento de la incidencia y recurrencia de arritmias, peor pronóstico, ya que la cardiopatía aumenta la mortalidad materno y fetal, limitación en el tratamiento, ya que no se pueden utilizar todos los antiarrítmicos, y mayor riesgo en el periparto. Por lo tanto, ¿qué pronóstico tiene el diagnóstico de una arritmia en el embarazo? Eso va a depender, por ejemplo, lo que se publicó en este estudio en el 2018, de si la paciente es más añosa, pero principalmente de la prevalencia de arritmias sostenidas, como la fibrilación auricular o la taquicardia ventricular, y la presencia de cardiopatías, que aumentan tanto la tasa de internación como la mortalidad y las complicaciones materno y fetales. El peor pronóstico son las arritmias sostenidas o en pacientes con cardiopatía. Las extrasístoles son habitualmente benignas y no requieren tratamiento médico. Solamente aquellos pacientes que tienen una carga muy elevada o que están muy sintomáticas se indica el tratamiento con betabloqueantes. La taquicardia ventricular es una arritmia que presenta una incidencia que va en aumento durante el embarazo y que tiene más incidencia en aquellas pacientes, como venimos diciendo, que tenían antecedentes de arritmia antes del embarazo. El tratamiento agudo básicamente son las maniobras vagales que tienen buena respuesta, y cuando no hay respuesta con la maniobra vagal, podemos utilizar la adenosina endovenosa, desde 6 hasta inclusive en algunos trabajos han utilizado 24 miligramos. Habitualmente con la adenosina debería revertir. En caso que esto no ocurra, se puede utilizar metoprolol endovenoso. La descompensación hemodinámica es poco frecuente durante las taquicardias supraventriculares, pero en caso de que exista o que fracasen los tratamientos anteriores, podríamos realizar una cardioversión eléctrica. El tratamiento crónico, generalmente como profilaxis para evitar la recurrencia, no es necesario, ya que habitualmente estas arritmias revierten y la tasa de recurrencia es baja, principalmente porque están asociadas en pacientes sin cardiopatía. Cuando las pacientes tienen cardiopatía, que la tasa de recurrencia es mayor, están muy sintomáticas o la arritmia es recurrente, podemos entonces hacer profilaxis con principalmente beta bloqueantes. La fibrilación auricular, poco frecuente, pero más grave, se asocia con cardiopatía y empeora el pronóstico de la embarazada. Cuando nos encontramos con un episodio agudo de fibrilación auricular, lo primero, y todas las pacientes se internan, para hacer monitoreo materno y fetal. Si hay inestabilidad hemodinámica, cardioversión eléctrica, que es segura en cualquier momento del embarazo, siempre con monitoreo antes y después de la cardioversión. Si es estable y la paciente tiene cardiopatía, debido a que el tratamiento farmacológico habitualmente falla, se indica la cardioversión eléctrica también. Si la paciente está estable y no tiene cardiopatía, podríamos utilizar betabloqueantes endovenosos. Es muy importante la evaluación posterior para encontrar la causa de la fibrilación, si es por una cardiopatía u otra causa como, por ejemplo, una alteración en el perfil hormonal. Anticoagulación.
Esto es igual que en la población general. Menos de 48 horas es una FA aguda, se puede realizar cardioversión y evaluar después anticoagularla. Más de 48 horas habrá que evaluar un trance esofágico o la posibilidad de anticoagularla previamente a la cardioversión. La indicación de anticoagular es el CHAS-VASc, siempre el CHAS-VASc. En el primer trimestre se recomienda utilizar heparina de bajo peso molecular, y en el segundo y en el tercer trimestre podemos utilizar dicumarínicos, antagonistas de la vitamina K. En las últimas semanas, previo al parto, podemos rotar nuevamente heparina de bajo peso molecular. Los anticoagulantes directos no tienen evidencia suficiente, por tanto no se indican en mujeres embarazadas. Finalmente, una vez revertido el episodio, es importante el tratamiento crónico de profilaxis de recurrencia o de control de frecuencia si decidimos que la paciente quede fibrilada. Para esto utilizamos generalmente los beta bloqueantes. En el caso de fibrilación auricular recurrente, podríamos utilizar en pacientes que no tienen cardiopatía, flecainida. El sotalol se puede utilizar en pacientes que tienen cardiopatía, o poco recomendado la amiodarona, solo en aquellos casos muy recurrentes donde no logramos controlar la arritmia y la paciente está muy sintomática, ya que la amiodarona tiene efectos adversos sobre la madre y sobre el feto. La taquicardia ventricular es muy poco frecuente, con una incidencia del 1%, como veíamos, y se asocia más frecuentemente a pacientes que tienen cardiopatía. Como podemos ver, la incidencia de taquicardia ventricular aumenta hacia el final del embarazo. Esto se correlaciona con la incidencia de descompensación de insuficiencia cardíaca, que también es hacia el final del embarazo. El tratamiento agudo, siempre internación, monitoreo materno y fetal antes y después de la cardioversión. Si está estable, se puede intentar cardioversión farmacológica con lidocaína, pero si está inestable, se recomienda cardioversión eléctrica. También evaluar la causa de la taquicardia ventricular, y lo más importante, el tratamiento crónico de profilaxis de recurrencia con beta bloqueantes. También en estos casos, que generalmente se asocian con cardiopatía, en la recurrencia severa o frecuente se puede utilizar amiodarona. Existen casos publicados de realizar ablación tridimensional en aquellas pacientes que presentan recurrencia repentina o tormenta eléctrica. Es importante valorar que existen otras cardiopatías, generalmente canalopatías, que pueden aparecer en la mujer embarazada. La más común es el síndrome de cuté largo, que es poco frecuente, y que habitualmente no aumenta el riesgo materno y fetal. Sin embargo, en aquellas que tienen el síndrome QT tipo 2, tienen un aumento de la incidencia de arritmias en el parto y en el puerperio. Por lo tanto, es importante el monitoreo de estas pacientes en este momento. Hay un trabajo que evaluó a las pacientes con QT largo que venían sin tratamiento, y ellas sí tenían un aumento de la incidencia de arritmias. Por lo tanto, es muy importante dar el tratamiento correcto. Con tratamiento correcto, tanto el síndrome de QT largo como el resto de las canalopatías no tienen aumento de la incidencia de arritmias durante el embarazo. La indicación de CDI para el síndrome de QT largo, la TB catecolinérgica, el Brugada o la displasia ritmogénica es la misma que para la población general según las guías. El tratamiento de las taquiarritmias, cuando uno tiene que utilizar un fármaco, siempre se nos viene a la cabeza si estará contraindicado. De los que usamos habitualmente, el metoprolol tiene mucha evidencia a favor, por lo tanto se puede utilizar en cualquier trimestre, no así el atenolol, que es un betabloqueante frecuente y está contraindicado. La flecainida se puede utilizar a partir del segundo trimestre y el sotalol en cualquier momento. Y recordemos que la amiodarona, aunque está contraindicada, en los casos más severos se podría utilizar igual. La cardioversión, recordar que es segura en cualquier momento del embarazo, y la indicación del CDI dependerá de la patología y de la guía para ese tipo de patología. Finalmente, como comentábamos, en los casos refractarios está indicada y se puede hacer la ablación no fluoroscópica, evitar los rayos para hacer la ablación de arritmias, como en este caso una ablación de fibrilación auricular. Hay un estudio donde evaluaron pacientes que tenían recurrencia de arritmia, donde se llevó a cabo una ablación tridimensional sin fluoroscopía, donde vemos que lo más frecuente fue ablación de taquicardia ventricular con casi un 50%, y no presentaron complicaciones, ni la madre ni el feto. Y finalmente las bradiarritmias, que son poco frecuentes, generalmente son de pronósticos favorables, asintomáticas. Cuando producen síntomas durante el embarazo, lo más común es que se deban a bloqueos AB congénitos, y generalmente si la madre no tenía síntomas antes, no los va a tener después tampoco.
En el caso de que presente síntomas durante el embarazo, se puede evaluar el implante de marcapasos. Siempre es mejor hacerlo después de la 8ª semana, pero si se tiene que hacer antes de la 8ª semana, hay trabajos publicados donde podría hacerse guiado por fluoroscopía, guiado por mapeo tridimensional sin fluoroscopía, o también guiado por ecocardiografía para evitar la exposición de rayos. En caso de presentar síntomas durante los últimos meses del embarazo, podría evaluarse estimulación con marcapasos transitorio durante el parto y evaluar luego la necesidad de un marcapaso o no. Espero que esta charla haya sido de su utilidad. Muchas gracias.